Puede dar clase proyectando el ordenador de uno mismo o bien pues a través de videoconferencia, pero a un grupo de alumnos vamos a ver con Google Meet. Y una diferencia que hay importante es para que funcione tiene que haber una cuenta de Google Education o Google Enterprise. ¿Por qué? Pues porque una cuenta normal lo que aparece es esto, no me permite crear reuniones. Vamos a usar varias cuentas, son distintas, son cuentas de Gmail con una cuenta de Google Education con la que vamos a crear la sesión. Aquí escribimos cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que esto no nos va a servir para nuestro ejemplo. Si sale alguna pregunta pidiendo permiso para usar la cámara, le damos a aceptar y es importante darle al botón verde para unirse ahora y en este caso para iniciar la sesión. Tenemos la clase empezada. Entonces, ¿qué cosas son interesantes? Una es presentar ahora toda la pantalla y entonces con eso consigo que, bueno, aquí tengo que permitir, sin caso de que me pida autorización, el sistema operativo. Y aquí ahora ya lo que tenemos es que estamos enseñando la pantalla. A mí por defecto no me sale lo que estoy enseñando porque si no sería como grabarse a sí mismo. Pero si le doy aquí sí que puedo verlo. Claro, entonces ocurre este efecto gracioso. Pero todos los que estuvieran en la clase conectados estarían viendo mi ordenador, con lo cual yo puedo explicar lo que sea, además de ver el ordenador, oyen mi voz. Una cosa importante es que ahora mismo no hay nadie, está solo el profesor. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. A ver, esta dirección la selecciono y es la que le tengo que dar a los alumnos. Se la envío por correo, lo que sea. Y un alumno, nos vamos aquí por ejemplo, aquí tenemos un supuesto estudiante de nuestra clase que lo que hace es con otra cuenta, yo estoy en otro navegador para que sea efectivamente sesiones diferentes, pego la dirección que me ha dado el profesor y aquí estamos, ya se conecta. Bien, lo primero es darle al botón verde, que es solicitar unirse, y ahí se queda esperando. ¿A qué se queda esperando? A que el profesor, que está en esta ventana, le dé permiso. Una vez que lo admite, aquí ya pasa a estar listo. Vamos a hacer la prueba de grabación que nos permite Google Meet. Para eso lo que hacemos es irnos al menú de abajo, le damos a grabar reunión, aceptamos y nos sale este mensaje, esto de aquí todavía no está grabando, ahora ya sí está grabando la clase. Una utilidad más es el chat. El chat que está aquí me permite escribir mensajes y a los demás usuarios le aparecería el mensaje también. Si no tienen el chat abierto, lo que les aparece es como una alerta. Hay que decir que es un chat público y que todo el mundo ve la conversación. Vale, y por último vamos a ver cómo finalizar la clase. Finalizar la clase es algo tan fácil como, uno, hacer que todo el mundo salga del aula. Para eso tengo que ir a los estudiantes y darle a quitar. Una vez que lo quito, al estudiante lo que le aparece es que ha sido quitado de clase. Y bien, cuando la clase ya está vacía, yo dejo de presentar y se le da en el menú de abajo a colgar. Bien, esto le sale al profesor cuando abandona la clase. Dos cosas interesantes. La primera de todas, una, si entra en el Google Drive, ahí está la grabación. Se está procesando, pero cuando termine de procesarse se puede ver aquí directamente, no hace falta descargarlo ni nada. Segunda cosa interesante, y es que yo puedo cerrar y en otro momento puedo reutilizar la misma aula virtual, ¿vale? El mismo código de reunión, como quiera llamarlo. Para eso simplemente tengo que darle y permito las cosas que hagan falta y empezar de nuevo. Vale. Esto es interesante, ¿por qué? Porque no le tengo que dar a los alumnos continuamente un enlace, sino que le doy uno y lo uso pues todas las veces que necesite.